Comenzamos un nuevo episodio con Jane, Lisbon y Rigsby avanzando por un sendero angosto entre los árboles, siguiendo a la jefa de la policía local, Elaine Brody, que los guía por un bosque espeso y húmedo detrás del campamento. El aire es frío, el suelo está cubierto de hojas y ramas, y el silencio solo se rompe por el crujir de sus pasos. Tras unos minutos de caminata, Brody los conduce hasta un claro donde se encuentra la escena del crimen. Ahí yace el cuerpo sin vida de Justin Prentice, un estudiante de un colegio privado que fue brutalmente golpeado hasta morir. Su cuerpo fue localizado gracias a la activación de la pulsera electrónica que llevaba en el tobillo. Brody explica que el chico había desaparecido durante varias horas y que el sistema de rastreo los condujo hasta ese punto en medio del bosque. El lugar no parece casual. Hay señales de lucha, ramas rotas, tierra removida y marcas en el suelo que indican un arrastre. Poco después llega el director del centro educativo, Asher McLean, quien explica que Justin había tenido problemas recientes de conducta y ausentismo en Bright Arch, un programa de vida salvaje y escuela secundaria destinado a jóvenes conflictivos. McLean habla con un tono solemne, casi ensayado, como si repitiera un discurso aprendido, mientras Jane lo observa con atención, captando de inmediato su incomodidad ante la presencia de la jefa Brody. También nota la tensión evidente entre ambos, una rivalidad mal disimulada que no pasa desapercibida. Jane, con su habitual actitud despreocupada, comienza a analizar la escena y deduce que el chico no murió exactamente ahí, sino que fue llevado hasta ese punto después de forcejear cuesta arriba con su agresor. Se aparta unos metros, sigue unas marcas en el suelo y comienza a cavar con las manos. Poco después descubre una tumba poco profunda, vacía. La tierra removida indica que Justin fue enterrado vivo y logró salir, solo para ser alcanzado y asesinado más adelante. El hallazgo deja a todos en silencio por un instante, conscientes del terror que debió haber sentido aquel chico en sus últimos momentos. De regreso en el campamento, los estudiantes se agrupan alrededor del equipo de la CBI y el director. McLean intenta mantener el control de la situación con palabras tranquilizadoras, diciendo que pueden aprender y crecer a partir de esta experiencia, transformando el dolor en una lección. Entre los jóvenes, un chico llamado Brian pregunta si igualmente se realizará la ceremonia del fuego sagrado aquel viernes, una tradición que tienen ahí en el lugar. El director responde que sí, pero le pide que colaboren con las preguntas de los agentes. Poco después llegan los padres de Justin, Gemma y David Prentice. La mamá, devastada, apenas puede mantenerse pie, mientras el padre, furioso y fuera de sí, se lanza contra McLean acusándolo de no haber protegido a su hijo, recordándole que lo había enviado ahí con la promesa de que estaría seguro. Lisbon interviene para calmarlos y hablar con ellos en privado. David explica que había conocido el programa por recomendación de un amigo y que en los últimos tiempos Justin se había vuelto huraño, desafiante, pasaba horas encerrado en su habitación, gritaba con frecuencia y mostraba una actitud cada vez más agresiva. Mientras tanto, Jane recorre la oficina del director observando cada uno de los detalles. Se detiene frente a una fotografía enmarcada donde aparece McLean vestido con ropa de camuflaje y equipo de caza, posando con orgullo. El director explica que el programa funciona principalmente por recomendación boca a boca y que siguen un estricto código de honor y disciplina basado en la supervivencia, el contacto con la naturaleza y el desarrollo de habilidades en el entorno salvaje. En ese momento, una joven llamada Cassie entra para traerle una taza de té al director. La taza está decorada con múltiples letras Z que parecen representar sueño, como si insinuaran cansancio o descanso. Jane nota aquel detalle, pero no dice nada. Cuando Cassie se retira, McLean comenta que ella es uno de los mayores casos de éxito del programa, una chica que recientemente ha florecido y cambiado por completo. McLean explica que Justin llevaba 3 meses en el campamento y que el día anterior había salido del recinto durante varias horas sin dar explicaciones.
Como castigo, fue enviado durante 8 horas a la llamada sala de reflexión y se le colocó la pulsera de monitoreo durante 2 semanas. Jane comenta con sarcasmo que el confinamiento y los collares electrónicos no parecen la mejor forma de fomentar el crecimiento personal. El director se limita a decir que los padres están informados de aquellas medidas y que figuran claramente en el folleto del programa. Jane pregunta entonces si ha oído hablar de algo llamado Z-Crew, un nombre que encontró tallado en un árbol cerca de la escena del crimen. McLean niega a conocerlo, aunque su respuesta suena poco convincente. Por otro lado, Cho y Rigsby registran las tiendas de campaña de los estudiantes. Cho comenta que comparado con un centro de detención juvenil, este lugar es prácticamente unas vacaciones de primavera en Cancún, y menciona casualmente que él mismo pasó tiempo en un correccional cuando era joven. Rigsby se sorprende mucho y comienza a interrogarlo al respecto, aunque Cho esquiva el tema. Durante la inspección, Cho encuentra un dibujo que parece un mapa del tesoro con símbolos y marcas. Intrigados, deciden seguirlo. Jane observa a una instructora particularmente estricta que dirige una clase de nudos con actitud autoritaria, gritándole a los chicos y corrigiendo cada mínimo error. Con su estilo provocador, se acerca y le ata las manos con una cuerda, diciéndole que su jefe le ordenó hacerlo. Luego, la envía a comprobarlo personalmente. Los estudiantes, impresionados y divertidos por la escena, se relajan y comienzan a hablar con más libertad. Jane conversa con un chico llamado Elliot que lleva 2 años en el programa. Los jóvenes explican que Justin, en el fondo, era un buen chico, aunque se metía en peleas con frecuencia. Cuando Jane les pregunta qué hacía Justin en el bosque la noche de su muerte, intercambian miradas nerviosas. Alguien menciona a un personaje llamado Zakaria, apodado el Hombre del Hacha, un supuesto ermitaño que vive en el bosque. Otro estudiante cuenta que 1 año atrás encontraron el cuerpo despedazado de un joven del pueblo en esa misma zona. Jane vuelve a mencionar a Z-Crew, pero nadie responde. La conversación se interrumpe cuando regresan el director y la instructora, ya liberada, y Lisbon decide poner fin al interrogatorio. Siguiendo el mapa hallado, Cho y Rigsby se internan en el bosque hasta encontrar una vieja cabaña marcada con una calavera y huesos cruzados. Cerca de la entrada descubren una huella que coincide con el calzado de Justin. Llaman a la puerta, pero no obtienen respuesta alguna. Al girar, se encuentran frente a un hombre de mirada desquiciada apuntándolos con una escopeta. Es Winston, un ermitaño que vive aislado en el bosque. Segundo después, aparece la jefa Brody, quien lo reprende, le quita el arma y explica que el hombre llamó al 911 al oírlos. Winston asegura no tener nada que ver con los chicos del programa, aunque se queja de que lo acosan constantemente. Dice haber levantado cercas, plantado hiedra venenosa y colocado alarmas para mantenerlos alejados. Cuenta que la noche anterior un grupo de jóvenes le arrojó globos llenos de pintura roja contra la casa y siempre usando máscaras. De regreso en el campamento, Jane confronta al director y lo acusa de mentir cuando dice no conocer a Zakaria, asegurando que en realidad le tiene miedo. McLean responde que Winston es solo un viejo loco que inventa historias, pero su nerviosismo resulta evidente. Jane decide entonces dirigirse directamente a los estudiantes y con el director observando les propone un truco de magia. Analiza cuidadosamente sus gestos, movimientos y reacciones hasta pararse en un chico que se rasca insistentemente la pierna. Jane asegura poder leer su mente y afirma que el joven participó en el ataque con globos de pintura contra la casa del ermitaño la noche en la que murió Justin. El chico, sorprendido, no puede negarlo. Más tarde, Jane habla con Orrin, quien quiere saber cómo logró descubrirlo. Jane le explica que la erupción que se rascaba es típica del contacto con hiedra venenosa, una planta que solo crece cerca de la cabaña de Winston. Orrin termina confesando la verdad detrás de la leyenda de Zakaria. Cuenta que se trata de una antigua historia sobre un leñador que siglos atrás quedó atrapado bajo un tronco en el río.
Lleno de ira porque sus compañeros lo abandonaron, se cortó su propio brazo para liberarse y luego los asesinó a todos con un hacha. Según la leyenda, el campamento fue construido sobre un antiguo asentamiento de aquel grupo. Orrin explica que Z-Crew es una sociedad secreta cuyos miembros usan máscaras para ocultar su identidad y que solo conocen al reclutador. Finalmente, delata a Brian como líder del grupo. En ese momento, Brian intenta huir al ver a Rigsby y Cho aproximarse, pero Rigsby lo alcanza y lo derriba dentro del lago. Empapado y asustado, Brian confiesa que las operaciones de Z-Crew no hablan, se comunican solo con notas y gestos y que todo era una especie de juego para correr por el bosque y romper reglas, no para matar. Sin embargo, asegura que cree que Cassie está involucrada en la muerte de Justin, ya que él estaba enamorado de ella y lo vio discutir violentamente poco antes del crimen. El director descarta de inmediato la acusación contra Cassie, calificándola de absurda y fuera de lugar, insistiendo en que la joven es una de las estudiantes más comprometidas y responsables del programa. Sin embargo, el ambiente en el campamento se vuelve cada vez más tenso. Justo entonces aparece Van Pelt y se topa con Rigsby limpiándose con una manguera afuera, todavía empapado por la persecución en el lago. Apenas logra acomodarse dentro de una diminuta carpa del campamento para cambiarse de ropa, mientras Lisbon recibe una noticia inquietante. Cassie ha desaparecido. Se organiza entonces una búsqueda general por toda la zona, con agentes y estudiantes recorriendo el bosque y los alrededores. Jane, poco entusiasmado con la idea de un rastreo exhaustivo, decide actuar por su cuenta. Analiza el lugar, observa los accesos y repara en un pequeño puente que conecta el campamento con el camino principal. Ahí arma una sencilla trampa con una cadena de margaritas colocada estratégicamente a baja altura y se esconde bajo la estructura aguardando pacientemente. Poco después ve al director McLean salir apresuradamente en su camioneta con un gesto tenso y decidido. Jane se incorpora de golpe, lo detiene y se sube al asiento del acompañante sin pedir permiso. McLean intenta que baje y cierre la reja tras de sí, pero Jane se niega, afirmando que sabe perfectamente que si lo hace, el director se marchará sin mirar atrás. Le dice que solo hay 3 motivos posibles para una huida tan precipitada: miedo, vergüenza o culpa. Mientras el vehículo avanza por el camino de tierra, Jane se vuelve hacia la parte trasera y anuncia con naturalidad que tiene un regalo para Cassie. En ese instante, la joven se incorpora lentamente del asiento trasero, visiblemente asustada y agotada. Jane le coloca la cadena de margaritas alrededor del cuello como si se tratara de un símbolo de protección y ordena al director que regrese al campamento. Al llegar, entrega a Cassie sana y salva a Lisbon y a la jefa Brody. McLean, acorralado, pide un abogado, pero Jane, ya expuesto su secreto, mantenía una relación íntima con Cassie. La reacción es inmediata. Brody, furiosa, le propina una bofetada antes de que sea escoltado por los agentes. De regreso en la sede del CBI, Lisbon y Jane interrogan a Cassie con cuidado. La joven, con voz apagada, admite que la relación fue real y que ocurría 2 veces por semana desde hacía varios meses. Dice que estaba asustada, atrapada en una situación que no sabía cómo detener, y describe a McLean como un hombre triste y repulsivo. Para ella, ningún lugar era realmente seguro. Jane sugiere que la figura de Zakaria pudo haber sido utilizada para manipularla, para infundirle miedo y mantenerla en silencio. Cassie, entonces, no logra comprender del todo cómo una leyenda tan absurda pudo haber tenido tanto poder sobre ella, pero admite que en el campamento todos temían a esa historia. Lisbon se dirige entonces a hablar con Rigsby y le ordena que arreste a McLean por aprovecharse de una menor. Cuando lo confrontan, el director intenta justificarse diciendo que solo trataba de ayudar a aquella chica, que quería darle cariño y contención. Pero al ser acusado de haber asesinado a Justin para proteger su secreto, se cierra por completo y vuelve a exigir un abogado.
Jane reúne al equipo y afirma que aún no han terminado, que deben regresar al campamento para la ceremonia del fuego sagrado. La noche cae lentamente sobre el bosque y las llamas de una gran hoguera iluminan los rostros expectantes de los estudiantes reunidos en un amplio círculo. La atmósfera es solemne, cargada de misterio y nerviosismo. Jane toma la palabra y anuncia que van a comenzar con una historia de fantasmas. Los chicos reaccionan con inquietud, diciendo que es de mala suerte hablar de Zacaria. Sin inmutarse, Jane empieza a relatar una versión ampliada de aquella leyenda. Cuenta que, después de que el leñador asesinara a sus compañeros, los habitantes del pueblo lo capturaron, construyeron una enorme hoguera en ese mismo lugar y lo quemaron vivo como castigo. Antes de morir, Zacaria hizo un juramento solemne. Si alguien dibujaba una Z en el suelo y le pronunciaba su nombre 3 veces, él acudiría para llevárselo. Si la persona era culpable y no se arrepentía, sería arrastrada hasta su guarida en el bosque. Los jóvenes escuchan entre risas nerviosas y gestos incrédulos. Jane lo desafía a demostrar su valentía. 3 chicos se animan a pronunciar su nombre, pero no ocurre nada. Jane entonces señala que olvidaron el paso más importante, marcar la Z en el suelo. Le entrega su bastón a Elliot, quien dibuja la letra sobre la tierra. El silencio se vuelve absoluto. Por un instante no sucede nada, pero de pronto una mano emerge violentamente del suelo y se aferra al tobillo de Elliot. El grito del chico rompe la calma. Aterrorizado, confiesa haber matado a Justin, mientras Rigsby surge de debajo de la tierra revelando el truco. Jane felicita a Elliot por el sistema que había montado, mantener a los estudiantes bajo control mediante el terror de Zacaria y al director sometido mediante chantaje. Elliot admite que Justin se había vuelto un problema porque estaba enamorado de Cassie, y al descubrir lo que ocurría con McLean por órdenes suyas, amenazó con contarlo todo. En un recuerdo reconstruido, se ve a Elliot golpeando brutalmente a Justin con una roca en el medio del bosque, dejándolo indefenso. Elliot, aún temblando, pregunta cómo Jane supo que era él. Jane explica que todo encajó al recordar a Cassie llevando la taza de té al despacho del director, decorada con múltiples letras Z, una advertencia silenciosa para que McLean no hablara. También fue Elliot quien primero mencionó la historia de Zacaria y quien llevaba más tiempo en el campamento, el único que conocía todos los rincones del bosque, los senderos ocultos y los miedos de cada estudiante. Además, durante la ceremonia del fuego, fue el único que no mostró sorpresa ni temor ante la versión extendida de la leyenda, porque sabía perfectamente que Zacaria no existía y que todo era una farsa creada para manipular y controlar. Con Elliot arrestado, la tensión en el campamento comienza a disiparse lentamente. Los estudiantes observan en silencio, algunos aliviados, otros todavía conmocionados por lo que ha pasado. Las llamas de la hoguera crepitan mientras los agentes organizan el traslado del culpable. La noche parece más fría que antes, como si el bosque mismo hubiera sido testigo de demasiados secretos y mentiras. Jane se aleja del grupo y camina unos metros, dejando atrás el murmullo apagado de los chicos. A cierta distancia ve a Van Pelt hablando con los padres de Justin. Intenta evitarlos, pero ellos lo reconocen y lo llaman. Se acerca con su habitual expresión serena, aunque esta vez se percibe un leve cansancio en su mirada. Los padres le agradecen profundamente por haber descubierto la verdad y por haber hecho justicia sobre todo. Jane le dice que su hijo murió con valentía, tratando de proteger a una joven que estaba en peligro, que luchó hasta el final y que no fue en vano. Aunque es una verdad suavizada, el mensaje reconforta a los padres, que asienten con lágrimas en los ojos, aferrándose a esa imagen para soportar el dolor. Jane se queda observándolos alejarse, consciente del peso de las palabras que eligió, sabiendo que a veces la compasión es más necesaria que la crudeza de la realidad. Luego respira hondo, se gira levemente y vuelve hacia su equipo,
mientras las luces de los vehículos policiales iluminan intermitentemente los árboles del bosque, marcando así el final de una noche larga, oscura y cargada de secretos que por fin han salido a la luz. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy siguiendo todos los capítulos caso por caso, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.